Hola amigos, bienvenidos al programa de Reflexiones de la Biblia. Ustedes, como seguramente están notando en este momento, hoy el pastor Jonathan no está con ustedes debido a que hoy en la mañana él sufrió un infarto. Él está en su casa, está reposando. Sin embargo, la carga laboral que él tiene, ustedes saben que él es profesor universitario, además de eso está aquí con ustedes en este programa y adicionalmente él también tiene que grabar para su canal propio. Eso significa que la carga que él tiene encima es bastante grande y debido a este incidente él va a estar en reposo por un buen tiempo. No sabemos cuándo lo vamos a tener otra vez con nosotros. Así que queríamos comunicarles esto y queremos pedirles sus oraciones para que el pastor pueda recuperarse prontamente y de esa manera él pueda regresar y estar aquí con ustedes. Por esa razón les invitamos a orar por la salud del pastor Márquez, así que les pido que me acompañen a orar por él. Preciado y buen Dios, rogamos que la mano sanadora que se ha manifestado a lo largo de la historia a través de muchas personas y esa mano que obra milagros pueda manifestarse en esta ocasión en la vida de tu hijo Jonathan, que tú puedas, Señor, abrazarlo, que le puedas dar sanidad, que le puedas dar vida, que lo puedas restaurar, de tal forma que él te pueda seguir siendo útil en tu obra, en tu causa, para que él pueda seguir siendo un instrumento para compartirle a otros, Señor, de tu palabra, de cómo entender temas que a veces confunden, inquietan. Que puedas estar con él en estos momentos y lo abraces, Señor, con tu paz. Bendice también a su familia y a aquellos que están a su alrededor y que le acompañarán en este proceso de recuperación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a ustedes que puedan dejar sus oraciones escritas y esas oraciones intercesoras por el pastor en los comentarios. Seguramente en su debido momento le estaremos compartiendo y le estaremos transmitiendo los buenos deseos que ustedes puedan dejar allí y se los haremos saber a él. Así que los invitamos a quedarse con nosotros y estudiar entonces nuestra lección del día de hoy. El día de hoy estaremos estudiando la lección del Espíritu que regresa a Dios. Y hay dos textos claves. Y justo uno de esos textos claves que vamos a utilizar para el estudio de hoy es también el versículo que podemos memorizar esta semana, que les estará apareciendo en pantalla y que es el libro de Génesis, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus narices el aliento de vida. Y entonces el hombre se convirtió en un alma viviente. En el día de hoy nosotros vamos a estudiar un pasaje particular que es el pasaje se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Cuando leemos ese texto, el texto dice que entonces el polvo regresa a la tierra donde estaba y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Este versículo ha sido utilizado por algunas personas para postular la idea, para postular la teoría de que el hombre una vez muere tiene una parte consciente en él que sigue estando consciente después de la muerte, que esto es inmaterial y que entonces puede comunicarse con las personas que quedan vivas y que entonces está, normalmente a esto le dicen el alma, ¿no? Y que el alma puede estar en el cielo con Dios, o hay algunos que postulan que puede estar en el infierno o que puede estar en el purgatorio. Y estas son las nociones normales, ¿no?, populares sobre qué pasa con una persona cuando muere. Entonces, hay algunos que llegan al texto bíblico y dicen, bueno, aquí está, ¿no? Eclesiastés 12:7, el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y ellos van a decir, aquí claramente se demuestra entonces que cuando una persona muere, la parte inmaterial del ser humano va con Dios. Sin embargo, eso es producto de una lectura superficial de las Escrituras. Por esa razón,
en el día de hoy nosotros tenemos que partir de ese versículo inicial que leímos, Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí, como se ha estudiado previamente, se nos hace explícito cuáles son los orígenes antropológicos del hombre. Y el texto afirma que el hombre es una unidad que resulta de una composición de dos elementos. El polvo de la tierra, por un lado, y entonces el aliento de vida que Dios le da al ser humano. Y esas dos cosas forman un alma viviente. Como seguramente se ha enfatizado, el alma viviente, o sea, la persona viva, no está viva si el cuerpo y el aliento de vida están separados. La única forma en que una persona está viva, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 7, es que tanto el cuerpo como el aliento de vida estén unidos. Nosotros podemos pensar en la creación del hombre en términos similares al funcionamiento de un equipo electrónico o eléctrico que pueda usar corriente, ya sea que esté conectado directamente a la corriente o cuya energía pueda provenir de un par de baterías o de una power bank que son muy populares hoy en día. Lo que queremos decir con esto es que, por ejemplo, la cámara con la cual estamos grabando este video, la cámara está. Pero si la cámara no se conecta a una fuente de energía, sea a través de un cable a un tomacorriente o a través de una batería, esa cámara no sirve. Entonces la cámara solo puede funcionar una vez está conectada a la corriente. Y entonces cuando ella está conectada a la corriente es capaz de generar este video que usted entonces está viendo en algún dispositivo, celular, computador, televisor, etc. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano funciona de una forma similar. Solo el cuerpo solo no tiene vida, ¿no? Porque el cuerpo en sí mismo, pues, o al menos de acuerdo a Génesis 2.7, cuando Dios forma el cuerpo de Adán, ese cuerpo está inerte, o sea, él lo que hace es una escultura, ¿no?, de barro y ahí está, pero eso no tiene vida. El momento en que él tiene vida es cuando Dios dice, sopla, ¿no?, y el aliento de vida, y en ese momento el cuerpo se activa, ¿no? Entonces allí está la persona viva. ¿Qué está describiendo Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? Pues está describiendo ese proceso de creación de vida ahora en reversa. Porque si la vida se produce en la unión del cuerpo y el aliento de vida, pues entonces, ¿qué es la muerte? Es lo que define Eclesiastés 12:7. El cuerpo y el aliento de vida se desconectan y en ese momento la persona está muerta. ¿Cuál es el problema? El problema es que los que interpretan este pasaje para hacernos pensar o creer que hay un alma y que esa alma está consciente y que esa alma va al cielo, al infierno, al purgatorio, etcétera, 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 están confundiendo dos conceptos y están confundiendo dos términos diferentes que se utilizan en las Escrituras para hablar de dos cosas diferentes. Cuando ustedes leen Génesis capítulo 2, versículo 7, se dice que una persona viva es un alma, ¿no? Y allí entonces se utiliza la palabra nefesh en hebreo, un alma. Pero como decíamos, el alma solo es alma cuando hay esta unión, o sea, cuando el cuerpo y el aliento de vida están conjuntos, y allí es cuando una persona habla, ahí es cuando una persona tiene pensamientos, ahí es cuando una persona tiene emociones, ahí es cuando una persona decide sobre cosas. ¿Qué camisa me voy a poner? ¿No? ¿Qué voy a tener de desayuno? ¿A qué horas voy a salir a trabajar? Son esas decisiones, pero esas decisiones no las puede tomar ni el cuerpo solo, ni el aliento de vida solo. Ellas solo se pueden tomar una vez la persona es un alma, es un nefesh. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, no dice que el nefesh regresa a Dios, quien no dio, sino que dice que el ruach, el espíritu, es lo que regresa a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué regresa a Dios? Lo que regresa a Dios es el aliento de vida. No es el alma, entonces no es lo que tiene conciencia, es el alma, o sea, la persona, ¿no?, con cuerpo y aliento de vida, eso es lo que tiene conciencia, habla, forma y demás. Pero lo que dice el texto que regresa a Dios no es el alma, es el espíritu. Y el espíritu solo no tiene conciencia, no habla, no recuerda, no es nada. Porque el espíritu es simplemente la chispa vital, la corriente eléctrica que se une con el hardware, con el cuerpo humano, y entonces crean a un ser vivo.
Por esa razón es que Eclesiastés 12:7 no nos está hablando de que hay una parte del hombre que queda consciente después de la muerte. Lo que Eclesiastés 12:7 simplemente nos está diciendo es que la muerte consiste en que ese aliento de vida que Dios nos da día tras día sencillamente deja de estar. Y por esa razón se produce la muerte. Entonces, ¿el cuerpo queda consciente? No. Todos nosotros hemos visto y sabemos cuando vamos a un cementerio que el cuerpo de un muerto está en el cajón, entra a la tierra y con el tiempo va desapareciendo. Ese cuerpo no queda consciente, no tiene vida. Entonces, ¿queda vida el alma? Tampoco, porque el alma es el producto de la unión entre cuerpo y aliento de vida. ¿Tiene entonces vida, conciencia independiente, el aliento de vida? Tampoco. ¿Por qué? Porque el aliento de vida, como decíamos, es simplemente la corriente eléctrica que le da vida al ser humano. Entonces, aquí el texto no nos está enseñando que hay algo que queda consciente después de la muerte. Sencillamente nos está diciendo que la muerte es la ausencia de la energía vital que Dios provee. Cuando el texto dice que el aliento regresa a Dios, no está propiamente hablando en términos literales, porque lo que el texto dice es que el cuerpo regresa a la tierra y entonces el espíritu regresa a Dios. ¿Por qué? Ustedes recordarán en Génesis 2:7 que Dios forma el cuerpo de Adán desde el polvo de la tierra, ¿no? Entonces aquí esta noción de retornar no es literal, sino que habla es del origen. Entonces, ¿de dónde salió el cuerpo de la tierra? Entonces regresas a tu origen. ¿De dónde salió el espíritu de vida? De Dios. Entonces, entre comillas, regresa a Dios quien lo dio. Así que Eclesiastés 12:7 simplemente nos está describiendo el proceso de la muerte. Simplemente nos está mostrando que una vez el hombre muere, hay una separación de los elementos que lo hacen ser un ser vivo. Pero en el momento en que estas dos cosas se separan, lo que caracteriza a un ser vivo como ser vivo, sus decisiones, sus pensamientos y sus emociones, pues sencillamente todo eso deja de existir. Cuando ponemos esto en perspectiva, nos damos cuenta de que la vida, que a veces la vivimos en automático, que es algo que sencillamente asumimos va a estar el otro día, que asumimos va a estar el otro instante, cuando pensamos en Eclesiastés 12:7 nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que la vida es un don diario de Dios y que de un momento a otro puede que desaparezca. Así que esto nos debe llevar a reflexionar, por un lado, cuán preciosa es la vida y cuán precioso es el hecho de que día tras día, pues Dios nos da de su energía vital para mantenernos así como estamos, vivos. Por otro lado, nos debe llevar a valorar la vida en términos de que entendamos que es algo que no depende de nosotros. Es algo que depende de Dios. Y por esa razón, como depende de Dios la vida, debiésemos hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo posible por vivirla de acuerdo a como Él quiere. Que es que Él quiere de nosotros, Él quiere una vida de servicio hacia Él y hacia el otro que nos rodea. Que el Señor les bendiga.